Hola de nuevo, querido público. Vamos a seguir con el tema 3. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de otras aguas que hay en los continentes. Además de los ríos, en los continentes podemos encontrar otro tipo de acumulación de agua. Podemos hallar lagos, lagunas, ciénagas y mares interiores, además de aguas subterráneas y glaciares. Los lagos son acumulaciones naturales de agua en áreas hundidas de la superficie terrestre. Si es pequeño se le denomina laguna, si es salado, mar interior. Como ejemplos de lago podemos citar el lago Baikal en Asia, que es el más profundo del mundo y tiene islas en su interior. En África tenemos el lago Victoria, que es el segundo mayor lago de agua dulce del planeta. También en África está el lago Chad, que era uno de los más grandes, pero que se está reduciendo por el aumento de las temperaturas. Se está evaporando poco a poco, también por la sobreexplotación, ya que sus aguas se usan para el riego. En América del Sur tenemos el lago Titicaca, en concreto en la frontera entre Perú y Bolivia. Es uno de los más grandes de América y está situado a gran altura. También en el continente americano, en concreto en Norteamérica, encontramos los llamados grandes lagos, el Ontario, el Hurón, el Michigan y el Superior. Suponen la reserva de agua dulce más grande del planeta. Los mares interiores son aquellos que podemos encontrar dentro de los continentes. Es el caso del Mar Caspio, que es el lago de agua salada más extenso del planeta, cuya agua se sitúa a 28 metros por debajo del nivel del mar. Hay un mar que aparece en los mapas, pero que ya ha desaparecido. Se trata del mar de Aral. Hoy, más que de mar, podríamos hablar de desierto de Aral. Ahora lo que contiene es arena y sal que se debe retener. Se debe intentar que no se mueva del sitio, porque los vientos están esparciendo este polvo sobre los pueblos y los cultivos, suponiendo así no solo un daño ecológico, sino también económico. Algunos lagos reciben el agua de los ríos que desembocan en ellos, del hielo derretido de los glaciares, de las lluvias y de las aguas subterráneas. En ocasiones, las lagunas se secan por completo en periodos de sequía, formando ciénagas. Ahora vamos a hablar de las aguas subterráneas. Más de una quinta parte de las reservas de agua dulce de la Tierra se halla bajo tierra, en acuíferos y galerías subterráneas. La mayor parte de este agua procede de la lluvia, que se infiltra en el suelo y queda atrapada sobre una capa impermeable de roca. Al ser impermeable esta capa de roca no pueden continuar hacia abajo. Sabéis que es un impermeable, ¿no? Lo que os ponéis encima del cuerpo para cuando llueve, para no que nos cale la ropa y nos mojéis. Pues ese es el concepto de impermeable, que no deja pasar la humedad, no deja pasar el agua, no deja pasar los líquidos. Se crea así lo que se llama capa freática o acuífero, situado bajo una capa permeable de roca y sobre una capa impermeable de roca, es decir, va bajando por la zona de roca permeable que permite pasar el agua y cuando choca con ya la parte de roca impermeable para y se queda ahí almacenada. Cuando el agua subterránea encuentra una salida al exterior, se forma lo que se conoce como manantial si el agua es fría o agua termal si es caliente. El ser humano cava pozos para extraer del interior de la tierra ese agua del acuífero. En temporadas de sequía, la sobreexplotación de acuíferos pone en peligro ecológico y económico el acuífero. La sobreexplotación de los acuíferos supone un deterioro de espacios naturales. Los acuíferos necesitan muchos años para recuperarse después de esto. El río Guadiana en España, que nace en Ojos del Guadiana, es un afloramiento natural de la Mancha Occidental. No es un río que se nutra directamente de las precipitaciones, es un acuífero que a veces aflora al exterior y otras discurre bajo tierra, dependiendo del tipo de terreno con el que se encuentre. Cuando topa con terreno calizo, que es muy permeable, viaja de modo subterráneo. Cuando pasa por una capa impermeable de arcillas, va por la superficie. De ahí el dicho de cuando una persona unas veces está y otras veces no está, se le dice apareces y desapareces como el Guadiana. Es un dicho muy popular. Los glaciares. En ellos se encuentra retenida en forma de hielo la mayor parte de agua dulce de la superficie de la Tierra. Cuando un glaciar cubre mesetas e islas de latitudes altas se le denomina casquete polar. Cuando se hallan en las cumbres de algunas montañas se llaman glaciares alpinos. Son masas de hielo creadas durante cientos de años y que se desplazan. Cubren un 11% de la superficie terrestre. Cuando los glaciares llegan al mar se desgajan y forman icebergs, que son masas flotantes de hielo. Es decir, que no es lo mismo el término glaciar que el término iceberg, que el término casquete polar. Bueno, casquete polar es una gran masa de glaciar y tampoco es lo mismo glaciar alpino. Por cierto, uno de los errores más frecuentes que se cometen es decir océano glaciar y no océano glacial, con L. Este error lo aclara la Real Academia de la Lengua Española. Glacial, con L, significa extremadamente frío y glaciar es este bloque de hielo
que hay en la cima de las montañas del que estábamos hablando ahora. Las aguas marinas. ¿Cómo son las aguas marinas? Pues la mayor parte de agua salada de la Tierra se acumula en océanos y mares. Los océanos son masas de agua salada que separan los continentes. Su profundidad es muy grande. Los mares se localizan cerca de los continentes y su extensión y profundidad es mucho menor. Es decir, que los océanos son más grandes que los mares, más profundos que los mares y además separan los continentes. Los mares están cerca de los continentes. No todos los mares y océanos son igual de salados. Este factor depende de su temperatura. Las aguas de mares cerrados y cálidos o pequeños tienen más sal porque el calor hace que el agua se vaya evaporando. Tenemos el caso del Mar Muerto, llamado así porque es tan salado que no puede albergar mucha vida en su interior. Un mapa batimétrico es aquel que expresa con una gama de tonos azules la profundidad marina que tiene cada zona del océano o del mar. Cuanto más oscuro sea el azul, más profundo es el mar u océano. Y ahora vamos a ver las aguas en movimiento. Las aguas marinas están en constante movimiento. Podemos distinguir tres tipos de desplazamiento. Tenemos las corrientes, las mareas y las olas. Las corrientes. El agua oceánica se desplaza empujada por los vientos y por las diferencias de temperatura y salinidad que existen entre las distintas masas de agua. Estas pueden ser cálidas o frías en función de su origen y del agua que transportan. En el siguiente mapa podemos ver las corrientes que hay. Por ejemplo, cálidas, la corriente del Golfo, otra cálida es la de California o la corriente del Caribe. Corrientes frías son la corriente de Humboldt, por ejemplo, la corriente de Oyashiro o la corriente del Labrador. Las corrientes marinas son como ríos que circulan dentro del océano, que siempre llevan el mismo sentido y la misma dirección, siempre. Ayudan muchísimo a la navegación. De hecho, Cristóbal Colón, tras su primer viaje, en el que viajó bastante hacia el norte, se dio cuenta de cómo la corriente del Golfo debía ser evitada en su viaje de ida a América, porque le oponía resistencia. Las corrientes marinas son también el fenómeno que, conociéndolo, permite que un mensaje secreto en una botella llegue a su destino. Las mareas son movimientos diarios de ascenso y descenso del nivel del mar, originados por la fuerza de gravedad que ejercen la Luna y el Sol sobre la superficie terrestre. Para entenderlo bien, pensemos en la Luna como un imán que atrae el agua y las montañas, aunque esta atracción solo se percibe en el agua del mar. Sin embargo, la Tierra gira sobre sí misma y las zonas en las que la Luna está más cerca van cambiando. Por eso las mareas también varían. En la zona más cercana a la Luna tendremos marea alta, mientras que en la zona más alejada tendremos bajamar. El día lunar son 24 horas, 50 minutos y 28 segundos, y es lo que rige el ciclo de las mareas. El movimiento de una boya en el mar se explica por las mareas, porque el movimiento es vertical, de arriba hacia abajo. Por eso no confundáis nunca mareas con corrientes marinas. Cuando el nivel del mar sube, tenemos pleamar o marea alta. Cuando baja, tenemos bajamar o marea baja. Olas. Las olas son movimientos ondulatorios de la superficie del mar producidos por el viento. Las olas suben y bajan de forma circular y rompen cuando rozan el fondo del mar, produciendo el movimiento de arrastre que notamos cuando estamos en la orilla de la playa. Las aguas marinas son vitales para el ser humano. Son fuente de alimento por la vida que albergan. Peces, mariscos, etc. Son fuente de materias primas y de energía, ya que en el fondo del mar hay gas y petróleo. También son fuente de materias primas porque de ellas sacamos la sal, que se explota en las salinas. Además, la fuerza de las mareas se emplea para generar energía en las centrales mareomotrices. Además, las zonas de costa son lugares muy turísticos, por lo que supone muchos puestos de trabajo dedicados a este sector. Además, son una vía de comunicación. En la actualidad, los mares y océanos son fundamentales para el transporte de mercancías. El agua, un recurso escaso e imprescindible. El agua es un elemento imprescindible para la vida humana. Estamos formados por un 75% de agua y necesitamos consumir agua para vivir. Además, como hemos visto, es un recurso económico muy importante para la agricultura, la industria, la producción de energía y el turismo. Pero en la actualidad se ha convertido en un recurso escaso y que acarrea una serie de problemas como son las desigualdades en el reparto territorial del agua. El agua está muy mal repartida. Hay territorios con exceso de agua y otros con escasez. Por ejemplo, en Botsuana, en el sur de África, un país árido y sin salida al mar, la palabra pula quiere decir lluvia en lengua setsuana. Es tan importante y valiosa que llega a dar nombre a la moneda nacional. Según datos recopilados por el Foro Económico Mundial, para el año 2025, más de un tercio de la población del planeta, 3.000 millones de personas,
Vivirá en zonas con escasez de agua. Otro problema es la sobreexplotación. Muchos ríos, lagos y acuíferos están desapareciendo por la sobreexplotación. Por otra parte, tenemos el problema de la contaminación. Las actividades humanas provocan la contaminación del agua. Un ejemplo sería el continente de plástico que hay en el Pacífico, una de tantas acumulaciones enormes de plástico en medio del océano. No solo el plástico, son otros productos que son tóxicos para la vida en el mar. Otro problema es la privatización de recursos hídricos. La gestión de muchos recursos hídricos se está dejando en manos de compañías que velan más por el beneficio económico que por el bien de la población. Y hasta aquí hemos llegado con el tema 3. Ya sabéis, muchachada, no abuséis del agua y no la contaminéis. ¡Hasta pronto!